a todos. Muy buenos días a todos. Y muchas gracias a los organizadores de Sociedad de Emprendimiento y Desarrollo 1001 Ideas para mi país por esta grandiosa oportunidad que tenemos de comunicarnos. Me pidieron que hablara unos minutos acerca de universidad y sociedad. Así que bueno, pasemos adelante a la siguiente lámina. Voy a hablar muy brevemente de ciertas transformaciones y tensiones que estamos viviendo y luego de describir un poquito esas transformaciones muy brevemente y tensiones, algunas tendencias y algunos retos que tenemos por delante. Pasemos entonces a las transformaciones y tensiones. Este es un cuadro que podemos ver en el Palacio de Bellas Artes de México. Fue pintado en los años 30, pero el original de ese cuadro en realidad fue pintado en el Rockefeller Center de Nueva York. Cuando el señor Rockefeller vio el cuadro y se vio retratado en ese cuadro, no le gustó y lo mandó a destruir. Le cayeron a mandarriazos la noche antes de la inauguración de ese cuadro y Diego Rivera lo volvió a pintar en el Palacio de Bellas Artes de México, donde está expuesto. Si se fijan bien en ese cuadro, se llama El hombre controlador del universo. Tenemos ahí al hombre controlando el universo con relojitos en el medio. Y luego tenemos de un lado del cuadro, del lado de allá, tenemos a las fuerzas del cambio. Y tenemos ahí a una foto de Marx, o está retratado Marx, está retratado Lenin, está Trotsky por ahí. Y por este lado tenemos las fuerzas conservadoras de la sociedad, el capital, los ejércitos, el poder. Entonces vemos como hay una lucha entre las fuerzas del cambio y las fuerzas del poder. Y en el medio, el hombre controlando el universo. Eso era la visión que se tenía del mundo a mediados del siglo XX, a principios del siglo XX, en la cúspide de la era industrial. Hoy el mundo ya no es así. Vamos a la próxima lámina. El mundo ya no es así. Si podemos pasar a la próxima lámina, por favor. El mundo ya no es así y estamos viviendo fuertes transformaciones. Y no es la primera vez que nosotros vivimos fuertes transformaciones en el mundo. Nosotros hemos vivido posiblemente 3 grandes transformaciones, estamos en la tercera gran transformación. La primera gran transformación fue la revolución agraria, donde nosotros nos convertimos de nómadas en sedentarios. Inventamos la agricultura. Eso es un invento del hombre, eso no es algo que estuvo siempre con nosotros, no, fue un invento del hombre. Inventamos la agricultura y entonces la tierra se convirtió en el principal elemento de valor para la especie humana. Los imperios se hicieron tratando de dominar tierra fértil, tratando de tener tierra fértil para poder conquistar pueblos, para incluso tomar esclavos para que labraran la tierra y poder hacer imperios. Luego vino la revolución industrial, esa ocurrió hace 200 y tantos años, 200 y pico de años. La revolución industrial también nos transformó. Con la revolución agraria había un sistema político, el único sistema político que pudo prevalecer tras la revolución agraria, que era el sistema feudal. Y eso lo tuvimos con nosotros a lo largo de la historia por 10.000 años. Hubo el imperio inca, el imperio azteca, los imperios que ocurrieron en China, el imperio persa. Todos esos imperios eran sistemas que funcionaban fundamentalmente como un sistema feudal, donde había grandes extensiones de tierra que eran controlados por reyes o por señores y había gran cantidad de siervos y esclavos que labraban la tierra. Con la revolución industrial eso cambia. Con la revolución industrial las tierras ya no solamente sirven para labrarlas, sino también para encontrar minerales y para encontrar energía, para poder satisfacer la voracidad de la industria. Y se acabó la esclavitud. A partir de la revolución industrial se hizo inviable la esclavitud y se abolió la esclavitud. En Venezuela, por ejemplo, Bolívar decretó la abolición de la esclavitud en 1810, o en 1810, como en 1820 aproximadamente. Pero realmente la esclavitud no terminó en Venezuela sino hasta 1864, cuando llegó la revolución industrial a Venezuela, cuando se hizo inviable el trabajo de la tierra mediante esclavos. De tal manera que el cambio que hubo no fue por un deseo moral, porque prevalecían los derechos humanos, sino porque económicamente las revoluciones tecnológicas
del hombre hicieron inviable esa forma de explotar al hombre por el hombre. Y surgieron nuevas maneras de explotar al hombre por el hombre. Después de la Revolución Industrial surgen, conjuntamente con la Revolución Industrial, un gran cambio en la forma como nosotros vivimos en el planeta. Del sistema feudal surgió el sistema capitalista. El mismo año en que se inventa la máquina en Edimburgo, en el siglo XVIII, ese mismo año se publica el libro fundamental del capitalismo, que es La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Y a mediados del siglo XIX se publica otro libro fundamental que establece un orden ya no sobre la base de la acumulación de capital solamente, sino sobre la base de la agregación de valor, no solamente por la acumulación de capital, sino por el trabajo de las personas, que es la teoría marxista. Y entonces la teoría capitalista y la teoría marxista, que son teorías del orden social que surgen de la revolución industrial, han prevalecido hasta nuestros tiempos. Pero ahora estamos en una tercera revolución, donde ya no es el trabajo del hombre, ya no es el dominio de la tierra para labrarla, ya no es el dominio de la tierra para obtener minerales y energía, ahora es el conocimiento. Cuando nosotros compramos un objeto hoy en día, el 70% del valor de ese objeto no está representado en el capital, no está representado en los insumos naturales, no está representado en la energía que hizo falta para generar ese bien o ese servicio, no está representado en la mano de obra, está representado en el conocimiento, está representado en el capital intelectual que está metido ahí. Entonces estamos ahora en la revolución del conocimiento, donde es la capacidad de información y no los recursos naturales ni la tierra lo que le agrega valor a los productos y a los servicios y a la generación de bienestar. A lo que quiero ir es que las revoluciones tecnológicas han traído grandes cambios sociales y ahora nosotros estamos frente a una revolución tecnológica que traerá un cambio social. Todavía no sabemos cuál es esa teoría social, esa teoría económica que va a establecer las relaciones de valor y las relaciones de poder después de la revolución del conocimiento, ahora en el siglo XXI. Y eso es posiblemente causa de las tensiones que tenemos. Estamos pasando entonces de la era industrial a la era del conocimiento, donde la explotación de recursos le da paso a la generación de conocimientos como principal elemento de generación de valor. ¿Cuál es el objeto de la educación en estas circunstancias? Lo mejor que yo he leído acerca de eso posiblemente está en un libro del año 96, de hace 20 años ya, que se llama La educación encierra un tesoro, que es el informe que escribió Delors a la UNESCO en la transición del siglo XX al siglo XXI. Y el informe de Delors lo que establece es que lo importante en este momento es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Y sobre todo atender lo que en este momento está ocurriendo, que ya nosotros no solamente necesitamos habilidades, necesitamos competencias, tenemos que ser competentes, que nosotros tenemos que atender a que el trabajo se desmaterializa, que el trabajo intelectual tiene tanta o más importancia que el trabajo manual. Y también el tema de la economía informal, que en todas partes del mundo está teniendo mayor prevalencia en el momento actual de lo que había tenido en momentos anteriores de la historia. Y el otro tema, que es aprender a vivir juntos, donde nosotros descubramos la diversidad, que todos somos distintos, que podremos ser iguales ante la ley, pero tenemos diversidad de género, diversidad de culturas, diversidad de religiones, de maneras de pensar, de raza, etcétera, etcétera. Por supuesto, aprender a hacer. La próxima lámina, la importancia de la construcción del conocimiento. Una cosa es información, otra cosa es conocimiento. Nosotros basamos nuestro conocimiento en la información, pero tenemos que gestar esa información, y para gestar esa información y convertirla en conocimiento necesitamos motivarnos y necesitamos generar un círculo virtuoso. La próxima lámina, por favor. Para poder hacer todos esos procesos, nosotros necesitamos capacitarnos, nosotros necesitamos aprender, nosotros necesitamos sobre todo tener una educación que sea lo suficientemente rigurosa. Y quiero leer un trocito de una obra de Galileo Galilei de 1600 y tanto, de hace ya 400 años, que yo pienso que es tremendamente actual y que marcó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna y que sigue siendo vigente. Galileo Galilei decía: la naturaleza está escrita en ese gran libro, el universo, que está continuamente abierto ante nosotros para que lo observemos.
pero el libro no puede comprenderse sin que antes aprendamos el lenguaje y el alfabeto en que está compuesto. Está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una sola de sus palabras. Sin ese lenguaje navegamos en un oscuro laberinto. Lo que nos quiere decir Galileo es que si nosotros no logramos hacer riguroso el conocimiento, no vamos a poder avanzar, y eso lo decía él en la era moderna, más aún en el momento actual. Entonces, teniendo nosotros a nuestra disposición Internet, debemos preguntarnos, si el conocimiento está disponible en todas partes por Internet, ¿qué queda para los seres humanos? Lo que queda para los seres humanos son las competencias, lo que solamente nosotros podemos hacer, la creatividad. Y eso está representado en el lenguaje, en las matemáticas, en la ciencia y las artes que tenemos que dominar para poder progresar. Próxima lámina, por favor. Vivimos en una aldea global, nosotros tenemos que hacer todas esas cosas juntos y eso también es objeto de la educación. En las universidades nos hemos planteado algunos retos, pero no son los grandes retos de las universidades, son los medios a través de los cuales nosotros podemos lograr esos grandes retos. Próxima. Y tenemos entonces que establecer las dimensiones de la calidad de las universidades, tanto en lo que tiene que ver con los aspectos culturales y académicos, el aspecto que tiene que ver con la intención, con el propósito de la educación, que es su contexto histórico y político, y también en lo que es su impacto económico y social. Lo que al fin y al cabo necesita la sociedad es valor. Y vamos a ver algunas tendencias en Venezuela muy rápidamente. La matrícula universitaria ha crecido, pero no ha crecido las titulaciones de grado. Si nosotros dividimos titulados de grado entre matrícula universitaria, vemos la tasa de egreso en la próxima lámina y vemos que la tasa de egreso es muy baja. Solamente el 10% de los estudiantes se graduaban a principios de esta década, de la década pasada en Venezuela. Eso se ha reducido ahorita a que 1 de cada 20 de los estudiantes universitarios están egresando. Entonces tenemos un desempeño en la educación superior muy bajo. Y ese desempeño bajo lo podemos también ver en los doctorados. En los países más desarrollados se producen cerca de 300 doctores por millón de habitantes al año. En Venezuela apenas estamos produciendo un doctor por millón de habitantes. De esa forma es muy difícil desarrollar un país. Sigamos adelante. La producción de conocimiento es otro indicador muy importante. Nosotros antes estábamos en las grandes ligas del conocimiento latinoamericano. Esta es la región latinoamericana y los grandes países están representados en el lado de arriba, que son México, Argentina, Chile y Colombia. Ese lugar de Colombia lo ocupaba hasta hace apenas 10 años Venezuela. Venezuela es el primero de las ligas menores de abajo, pero fíjense que nosotros producíamos para el año 2005 el doble o el triple del conocimiento que producía Colombia y en este momento producimos la cuarta parte de lo que produce Colombia. Ahora el conocimiento que producimos en Venezuela es comparable a lo que produce Uruguay, a lo que produce Costa Rica, a lo que produce Perú, a lo que produce Ecuador. Sigamos adelante. Ha decaído entonces la producción de conocimiento en Venezuela. Nosotros veníamos en una tendencia ascendente a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XX y al principio del siglo XXI, ahora estamos en una tendencia descendente. Con lo que quiero decir con esto es que nosotros sabíamos cómo progresar en Venezuela, pero parece que hemos olvidado cómo progresar en Venezuela y lo que era una tendencia ascendente ahora se ha estabilizado. Eso es algo que tenemos que corregir. La producción de conocimiento, entonces, como decíamos, en Venezuela está muy decaída. Antes estábamos entre los 4 o 5 primeros países de América Latina, ahora fíjense todos los países que están ya por delante de nosotros en producción de conocimiento. Sigamos adelante. Hay una correlación muy buena entre producción de conocimiento y producción de valor económico. Si nosotros pretendemos tener valor económico, necesitamos producir conocimiento. Y en la próxima lámina eso lo vemos todavía de una manera mucho más clara cuando nosotros vemos el porcentaje de nuestras exportaciones que son bienes manufacturados y vemos la exportación de bienes manufacturados que tienen un valor agregado en tecnología. La exportación de bienes manufacturados como porcentaje de las exportaciones lo tenemos en el eje horizontal y en el vertical tenemos el componente tecnológico de esas exportaciones.
vemos que somos el país de peor desempeño en América Latina. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que resolver y eso es algo sobre lo cual las universidades tienen que ocuparse. Vayamos entonces ya a los retos, vamos allá a conclusiones. ¿De qué se trata la educación? Quiero citar a un filósofo del siglo XX, Martin Buber, que decía que lo único importante en la vida son los encuentros. Lo único importante en la vida son las relaciones que nosotros establecemos con otros. Y él decía que la educación va al ritmo de los profesores, conversando con sus estudiantes, al ritmo de quien lee y aprende por sí mismo, que no se la puede apurar ni acelerar, si ha de seguir siendo educación. En otras palabras, más que cantidad, lo que necesitamos es calidad. Próxima lámina. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir ciudadanía, construir habilidades, construir conocimiento, reconocer las otras personas, además de conocerlas, y tenemos que realzar los valores para la actividad humana. Próxima lámina. La función de la universidad, entonces, en resumidas cuentas, es buscar la verdad y generar conocimiento, resolver problemas y formar capacidades humanas. ¿Cómo lograrlo? Eso lo quiero plantear en las últimas dos láminas de esta presentación. La próxima, aplicando el conocimiento para generar innovación y para generar desarrollo. Hay que conformar toda una red, articular una serie de factores para poder hacerlo, una serie de factores que son ciertamente complejos, que tienen que ver con las relaciones de las personas en la sociedad, pero en las líneas de abajo están posiblemente los temas fundamentales, que es la articulación de las políticas públicas con los intereses privados y que exista la suficiente seguridad personal, seguridad ciudadana y seguridad jurídica como para que puedan administrarse apropiadamente los riesgos. Y para lograr todos estos propósitos, con esto ya culmino, nosotros tenemos que apropiar recursos para que a través de procesos de investigación y desarrollo podamos generar conocimientos, para que esos conocimientos a través de procesos de aprendizaje se conviertan en capacidades y esas capacidades a través de procesos de emprendimiento e innovación generen a su vez recursos, lo cual sería entonces ese círculo virtuoso del desarrollo sostenible con el cual nosotros podemos garantizar el desarrollo de la sociedad, ya no con la explotación del hombre por el hombre, ya no solamente con la explotación de la tierra fértil para la agricultura, ya no con la explotación de la tierra para los recursos minerales y energéticos, sino a través de la explotación del material más importante que tenemos para los seres humanos en el universo, que es la materia gris que todos tenemos en el cerebro. Entonces, en conclusión, la última lámina, la importancia de la universidad en la sociedad es que a la universidad le corresponde construir capacidades para la innovación y el desarrollo. Y en la medida en que las universidades seamos capaces de hacer eso, le garantizaremos a nuestro país y al mundo la posibilidad de desarrollarnos sobre la base del talento de las personas. Nosotros le conocemos límites a la energía, le conocemos límites a la materia, le conocemos límites al ambiente del planeta, pero no conocemos todavía los límites de la creatividad, los límites del talento. Muchas gracias.